¿Si me escuchan, compañeros? Compañeras. Sí, profe. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Bien, permítanme nada más revisar cuántos estamos, quiénes estamos. Ok. Muy bien, estamos por lo pronto 39 personas. A los equipos que les corresponde exponer, comentar en este día, los temas siguientes que tenemos programados son el equipo 5 y el equipo 3. El equipo 5 lo constituyen Arnoldo, Brenda, Carlos Villarreal y David. Y el equipo 3 lo constituyen Emerson, Miguel, Eric y Carlos Cedillo. Muy bien, vamos entonces a escuchar a los compañeros, a darles la palabra. Comenzamos con los miembros del equipo 5. Están aquí presentes las personas correspondientes. Arnoldo, Brenda, Carlos y David. Sí. Ok, sí están todos, ¿verdad? Arnoldo, Brenda, Carlos Liberato, David. Sí, aquí están los 4. Perfecto. Voy a iniciar la grabación, perdón, que luego se me escapa. Bien. Buenos días otra vez a todas y todos de esta clase de Historia Moderna, hoy 14 de septiembre de 2020. Vamos a comentar el tema de la expansión colonial europea con base en 2 textos, el texto de Tenenti y el texto de Eliot, que nos estarán comentando respectivamente el equipo 5 y el equipo 3. Entonces, adelante a la gente del equipo 5, los escuchamos, por favor. Héctor, ¿sigue sin escuchar, Héctor? Héctor Alan. Ok, sí, debe tener algo ahí que tiene, a lo mejor tiene desactivado el audio, no sé. Ok, bueno, entonces escuchamos a la gente del equipo correspondiente, el equipo 5. Si gustan compartir pantalla ustedes mismos. Sí, está cargando. Perfecto, gracias, Arnoldo. Ok, ahí se ven. Muy bien. Sí, ya se ve, Arnoldo. Voy a apagar mi cámara y micrófono para cederles la palabra. Adelante. Les pido nada más de favor que cuando cada uno de ustedes empiece a participar, se presente para ubicar quién está hablando. Sí, por favor. Adelante. Bueno, pues muy buenos días, al habla Arnoldo Sabdiel y de parte del equipo 5 les vamos a presentar hoy el tema de la expansión colonial europea, un tema que es bastante fundamental para entender todo este periodo de transición de la modernidad, o pues más bien la modernidad por sí sola, no transición, simplemente la modernidad. Comenzaremos con las formas de supremacía oceánica. El proceso de relaciones marítimas entre continentes, iniciado y desarrollado en el transcurso del siglo XVI, se intensificó en el siglo siguiente. Los armamentos navales conocieron un claro pero desigual ascenso en las naciones europeas, especialmente los ingleses y holandeses. Estos últimos en particular amasarían un poder naval calculado en 570.000 toneladas, siendo la flota naval más grande de su época. Esto lo habíamos comentado un poco en la clase pasada en
en México moderno sobre cómo los españoles habían dejado de actualizar su flota naval. Y pues la verdad este cambio se sintió muy bruscamente, muy pronto. Los ingleses y los holandeses se metieron durísimo a modernizar las flotas navales y a tener más y más barcos. Y tanto los ingleses como los holandeses formarían unas flotas navales increíbles. Pero, o sea, hasta en ese entonces no había habido prácticamente nada que se le pudiese comparar a una flota naval de ese tamaño. Esto es parte de todo este inicio de la importancia de los gobiernos ultramarinos. Eh, la producción, gracias a que todo esto de la navegación se desarrolló mucho con los holandeses, entonces también la producción cartográfica holandesa se volvió, digamos, los mapas se volvieron los mapas más populares de la época, se volvieron también los de mejor calidad, porque tenían muchos barcos en todos lados y muy buenas formas de de cómo orientarse y de cómo rastrear el terreno para documentarlo. Ese tráfico naval a gran escala empezó a cambiar el funcionamiento y la ubicación de las principales zonas productoras. Por supuesto, si antes lo más importante eran ciudades grandes, ahora no era tanto que fueran ciudades grandes, sino que estuvieran cerca de un buen puerto en donde pudiesen llegar suministros, donde pudiesen hacer comercio marítimo. Pero más que comercio, lo siguiente. Pronto Europa tenía bajo su control más territorios externos a Europa que la propia extensión del continente. ¿A qué se refiere esto? Digamos que las relaciones de los gobiernos de ultramar no eran tanto, digamos, comerciales. O sea, sí había comercio, pero no era eso solamente lo único importante. Lo que pasa es que para los europeos, y esto se notaba mucho con los ingleses, como que las tierras a donde llegaban no importaba mucho quién estuviera ahí. Si no eran europeos quienes estuviesen ahí, o si no estaban bajo el control de alguna nación europea, era tierra de nadie. Si había indigentes, si había personas que no tuviesen un desarrollo tecnológico o militar importante, era simplemente un territorio que quien sea podía llegar y poner su bandera ahí y decir que era suyo. Por eso es que menciona aquí que había más territorios extraeuropeos, o sea, básicamente Europa tenía más control del resto del mundo que la propia extensión de Europa. Esto dio paso a un serio orgullo al continente, formado principalmente en los pueblos de ultramar, quienes desecharon la idea de la legitimidad del control sobre una tierra basada en la conversión religiosa a una legitimidad basada meramente en el poder del imperio. Es decir, ya no era tanto la misión de, oh sí, nosotros vamos a hacernos con esta tierra que no es de nosotros y que hay pura gente que no nos conoce ni nos quiere, bajo la excusa de que es que hay que convertirlos, son paganos, a simplemente son incivilizados, hay que civilizarlos, somos un imperio muy poderoso y eso, no hay más justificación que el poder por sí mismo. Eso convirtió a los nuevos territorios en simples tierras de nadie, donde quien fuera europeo y llegara primero podría plantar su bandera para convertir a sus habitantes en vasallos, algo especialmente notable en los ingleses. Era muy importante hacer que fueran vasallos porque eso de ahí venía un montón de ganancias de simplemente cobrarles impuestos y ya. Los gobiernos además concedían administración de territorios importantes a las compañías mercantiles. De este modo, varias áreas de ultramar, sobre todo costeras, fueron remodeladas según la pauta de los usos y de los modelos de vida vigentes en Europa. Eso incluyendo las formas de gobierno, de las cuales la más exportada fue la señorial, dado que se trataba de la ocupación del suelo y aprovechamiento de sus recursos. Así pues, para los estados de la época de la expansión oceánica, representó un factor de consolidación y se tradujo en una organización administrativa. A lo que va todo esto es que, pues básicamente Europa no solamente se adueñaba de otras tierras, sino que también cambiaba por completo los sistemas de gobierno que había en estas, cambiaba incluso también la distribución en ellas, o sea, para maximizar la producción, es decir, si antes no crecía tanto este cultivo, ahora es lo que tiene que crecer ahí porque se da bien y porque lo necesitamos mucho. Aunque los nativos de la zona no los quisieran, ni les importase, ni estuviesen de acuerdo con estos cambios, por supuesto. A ellos no se les preguntaba opinión. Una particular relevancia asumieron en el siglo XVII las relaciones entre los gobiernos y las compañías monopolistas que dependían de ellos. El desarrollo del aparato estatal no solo llevó a los primeros a intervenciones directas en sus operaciones de ultramar, sino que también los estimuló a recuperar los derechos que al principio habían sido cedidos a las compañías
con el objetivo de someterlas a las leyes válidas para todos los súbditos. Aquí algo curioso es que el Estado como que le da más poder a las compañías para que se puedan adueñar más fácilmente de nuevos territorios, porque son las compañías quienes tienen mucho poder naval y mercantil, pero luego el Estado quiere recuperar parte de ese poder porque está dando cuenta de que está perdiendo mucho al no sacar tajo directamente de estas colonizaciones, así que intenta recuperar mediante impuestos y regulaciones. Por esto, a pesar de los criterios dominantes, el proteccionismo mercantil desde la mitad del siglo XVII se dieron desacuerdos entre las compañías y los gobiernos. Por lo demás, tal como se había producido ya al menos en el caso de España, los estatutos se interesaron en valerse de privilegios que habían conseguido para pasar a la gestión directa de las colonias y hacer de ellas la base de auténticos imperios. Cada compañía tenía un estatuto que aseguraba cierta disciplina de los socios y promovía la solidaridad entre ellos, además de reservarles poderes especiales y privilegios monopolistas. Es innegable que tales estatutos desempeñaron la función de potenciar la economía capitalista y las redes de relaciones internacionales. Existieron compañías duraderas, efímeras, de alcance regional y global. Algunas se hicieron así de prósperas hasta el punto de moverse como potencias autónomas y constituir casi un estado dentro del propio estado. Se entraba en ellas por derecho hereditario mediante el pago de una cuota o bien al término de un periodo de aprendizaje. Si se fijan, no es tan distinto en muchos casos a cómo funcionan las empresas hoy en día, con formas, digamos, de estudios, a veces hereditarias incluso, y siendo casi independientes del Estado. Por ejemplo, cualquier gran compañía de hoy en día es prácticamente un Estado por sí solo. Digo, Disney no es parte del gobierno de Estados Unidos y aún así tiene sus propias tierras y tiene sus propias formas de economía, y eso no es exclusivamente de Disney, es de prácticamente cualquier empresa súper grande de hoy en día. Como pueden ver, no es algo especialmente nuevo. Otra dificultad era la escasa disponibilidad de la mano de obra, que aunque en algunos casos será propiciada por colonos europeos, generalmente era tarea de esclavos negros, quienes fueron usados entre otras cosas para volver rentables cultivos que de otra forma no lo serían. El tráfico de esclavos se convirtió en uno de los principales instrumentos de la colonización atlántica. Todas las potencias marítimas de ese entonces se dedicaron en gran medida a este comercio, justificándolo con la idea de la catequización de estos. O sea, sí, ya no había que justificar la colonización mediante la iglesia, pero la esclavitud sí. Y más tarde también eso se quitaría y se pasaría al discurso racional de que no, es que sí son genéticamente inferiores, así que no son humanos realmente. Aquí la verdad es que los datos que presentaba la lectura eran bastante, digamos, comprometedores, bastante interesantes. Por ejemplo, mencionaba que una compañía inglesa, la compañía real inglesa creo que era el nombre, había en su tiempo de actividad traficado con más de 90.000 esclavos, y eso solamente una compañía inglesa, que fue, si no me equivoco, la que, según los registros, traficó o comerció con más esclavos. Eso no implica que los demás países no lo hicieran, ¿no? También lo hacían, y también en grandes cantidades. Voy a dar la palabra, creo que sigue David, no sé si esté por ahí. No, sigo yo, Liberato. Ya. Muchas gracias, Arnoldo, y adelante, Liberato. Gracias, maestro. Arnoldo, nada más ahorita te pido que cambies las diapositivas porque yo tengo fallas técnicas y no las estoy viendo, entonces las voy a ver en el archivo que tenemos. Sí, no hay problema. Tú dime a cuál le cambio. Si quieres a la primera, donde aparece el mapa de España. Perfecto. Buenos días, compañeros, buenos días, maestro. Pues empezando con este tema, desde luego, pues es menester decir que pues uno de las principales potencias europeas en expandir sus colonias, pues tanto fueron los reinos ibéricos, tanto de España como de Portugal. Pero a finales del siglo XVI se da la unificación entre España y Portugal, en la que Felipe II se mantiene a la cabeza de la corona y ya Portugal está sometido a las órdenes de España. Desde luego esta unión dinástica hasta cierto punto benefició en algo a los portugueses, pero no en todo, debido a que nunca pudieron
por decir, expandir su comercio en las colonias españolas, porque España no se los permitía, solo se los permitían las propiedades en las que ellos tenían, como por ejemplo lo era Brasil en América. Entonces, a partir de esto, y como los españoles tomaban en cuenta el Tratado de Tordesillas, aunque en la lectura no se menciona porque estamos ubicados en otra temporalidad, todavía lo tomaban en cuenta este Tratado de Tordesillas, en el que el mar estaba dividido y completamente para Portugal quedaban los antiguos continentes de África y Asia, que eran los que iba a exportar e importar. Esto nos lleva a otro punto, por ejemplo, en el que Portugal está centrado en las costas africanas del Atlántico y va a ser muy importante su contribución en la exportación de esclavos negros hacia el Nuevo Mundo, hacia el continente. Desde luego que los portugueses mantuvieron mucho sus costumbres y tradiciones, al igual que una cierta autonomía, pero como se los menciono, jamás lograron gozar de una autonomía, aunque a partir de esto las relaciones de ellos serían más fuertes en Oriente que en América. ¿Podemos pasar a la siguiente, Arnoldo? Desde luego que pues los portugueses se distinguieron mucho porque son los grandes navegantes, los que abren rutas hacia el oriente. Pero su forma de hacerlo no, cayó en un cierto declive con el tiempo. Sus técnicas se volvieron un poco anticuadas, pero desde África pasaron hasta la India y abrieron estas nuevas rutas de comercio donde se van a situar desde luego como un centro económico en Gonda. Desde luego, pues existió una cierta corrupción dentro de este monopolio marítimo en el que en los puestos de poder, por decir, eran establecidos por medio de influencias políticas y por lo regular eran personas con una experiencia política nobles los que estaban al frente de ellos y no personas con una gran experiencia náutica. Esto derivó en que en el momento de tomar decisiones importantes en el mar no contaban con la experiencia necesaria. Entonces el monopolio pues cae decae por completamente y comienza a haber corrupción dentro del sistema. Un punto muy, muy bueno del que habla la lectura, por decir, es de cuando ya el comercio, cuando las exportaciones ya no son solamente las que financia el erario público, sino que también ya existe un tipo de mercado negro de personas interesadas que están dentro de este monopolio, que hay comerciantes, que hay funcionarios, que ellos venden sus propias mercancías sin pagar ningún solo impuesto. Entonces, desde este momento ya existe una cierta tendencia a la decaída. Otro punto muy interesante, desde luego los portugueses son grandes navegantes, grandes conocedores del mar, pero sus naves estaban prácticamente construidas para la incursión, para el comercio, no para las batallas. Entonces tuvieron muchas bajas porque desde luego la competencia nos hizo esperar en esta carrera de la época moderna en la que todos quieren descubrir nuevos territorios. Entonces lo vamos a ver más adelante cómo los holandeses estuvieron siempre pisándole los talones y por consiguiente tuvieron muchas bajas a lo largo del siglo XVI y parte del XVII. La siguiente, Arnoldo, por favor. Bueno, a pesar de que tenían problemas políticos con otras potencias europeas, los portugueses nunca diezmaron en sus tratos comerciales con Oriente, incluso llegaron hasta Japón. No era muy constante que fueran hasta Extremo Oriente, pero sí alcanzaron a llegar hasta allá. Desde luego que su comercio se centraba en India y África, donde intercambiaban oro, pieles, tejidos, especies por otras cosas, pero tuvieron grandes problemas también con el clima, porque había temporadas en el año en que no podían zarpar de África hacia la India o viceversa y tenían que estar estancados en alguna costa. Y esto hizo un poco monótono su técnica en el mar, por lo cual la mayoría del año era más lo que las naves estaban paradas que lo que estaban en trabajo. El comercio pues parecía estable hasta cierto punto, pero pues las complicaciones climáticas impedían muchas cosas.
Ahora estos conflictos que tenían con otras potencias como con Holanda, pues intensificaron en que Portugal se centrara desde luego más en América como va a ser en Brasil debido a estas complicaciones que tiene en Oriente. La siguiente, Arnoldo, por favor. Portugal desde luego que va a tener los dominios en casi todo el mundo, ¿verdad? En África, en Asia y en América, pero estaban algo restringidos debido a que estaban todavía bajo el poder de la corona española. Ellos sí contaban con una muy buena marina, pero como se los mencioné, no tienen estas aptitudes de guerra navales como la tenían los ingleses o como la tenían los holandeses. Entonces no fueron rivales para ellos y por consiguiente tuvieron muchas bajas y además las construcciones de su barco en un tiempo tuvieron problemas, los hacían demasiado grandes y pesados que los hacía poco livianos en el mar, o había veces que eran demasiado pequeños y para las exportaciones no terminaban por no funcionar. Ya ellos ubicados en Brasil, pues la principal fuente económica de ellos va a ser la vía agrícola y ganadera. Entonces de aquí Portugal va a recibir otro ingreso más, que para ellos va a ser más importante que lo que tenían en Oriente. La siguiente, Arnoldo, por favor. En Brasil ellos tuvieron un gran mercado basado en la caña, en el azúcar, pero su transporte a veces era un poco deficiente, por lo que tuvieron muchos problemas en este sentido, porque la producción se excedió más de lo que podían importar. Desde luego, pues como se los mencioné hace un momento, los holandeses siempre estuvieron pisándole los talones y en 1587 arribaron a tierras americanas. En el siglo siguiente se iban a establecer más al norte de Brasil y ellos comenzarían también sus propios negocios de exportación e importación entablados con las colonias en América. Esto fue como que un punto de declive ya para la navegación portuguesa debido a que como los competidores estaban muy cerca de ellos, ya no se pudo salir de este hoyo en el que se encontraban debido a las constantes pérdidas en ultramar, a la falta de experiencia militar en el agua, y llevó a Portugal. Esto lo motivó a hacer más compañías y más monopolios que les permitiera crecer. Sin embargo, a veces no pudieron lograrlo. Los holandeses no terminaron no fue suficiente para los holandeses con hacer competencia en América, sino que también comenzaron a asediar las costas africanas del Atlántico que estaban en poder de los portugueses. Continuamos con la siguiente, Arnoldo. En el caso de España es un poco diferente, aunque nunca se posicionó como la primer potencia europea marítima, no tuvo tantos problemas como tuvo Portugal. Tenían una mejor preparación naval en el sentido de que sus barcos no fueron hundidos constantemente como eran los de los portugueses. Sí tuvieron muchos problemas, accidentes climáticos que sí hundieron muchas naves, pero en cuestión a batallas navales, fue poco menos que los portugueses. Desde luego que uno de los principales puertos españoles para el intercambio comercial pues es el de Bilbao, y de aquí se mantuvieron relaciones estables con las colonias americanas. La siguiente, Arnoldo. La casa de contratación, que era pues este sistema burocrático en el que se basaba la navegación, pues estuvo ocupada por personajes de alto linaje que aunque estuvieran exentos de competencia económica, la pérdida de la eficiencia administrativa de la administración no fue en vano. La economía se basó mucho en la ganadería, en las plantaciones y en la minería, sobre todo en la Nueva España, y estas eran las principales exportaciones que hacían hacia Europa. Al principio, pues los barcos no tenían la capacidad tan grande de transportar, pero España comenzó a
a crecer en sus fortificaciones, no solo en hacer más grandes las naves para el transporte de mercancías, sino que eran más las naves que viajaban en conjunto. Incluso había flotas navales de 60 barcos, esto para la protección contra la piratería y la competencia de otros países. La siguiente, Arnoldo, por favor. Las rutas de España con América mediante el Atlántico no fueron las únicas. Hay que recordar que también existió un comercio, una ruta comercial de la Nueva España o de otras colonias españolas con Oriente, como por ejemplo con Manila. Esta ruta que ha sido muy famosa y ha sido hablada en muchos libros, incluso ha sido llevada a algunas representaciones artísticas. Esta ruta de Acapulco y Manila, en la que también servía para transportar no solo a personas, sino también productos que venían de Oriente, que no se centraban solo en Manila, sino también podía ser como la seda china o tejidos de la India, especias, por consiguiente. Aunque después España comenzaría a poner leyes y a privatizar todo esto, pues diezmaba su comercio con la Nueva España o con las colonias europeas, debido a que comenzaban a comprar más artículos, más objetos y artefactos de Oriente que de España. La siguiente, Arnoldo. Gracias. Ya como hemos visto que ya las rutas comerciales en América ya están por los dos océanos, desde el Atlántico como el Pacífico, también existe una serie de luchas por parte de las potencias europeas, de Francia, Inglaterra y Holanda, contra España, basadas desde luego pues en la economía, en el comercio y en la expansión territorial en América. También se fue a la baja la Organización Naval Española, tuvo pérdidas en su producción por la piratería o por la falta de mano de obra que había en América, y fueron diezmando. Desde luego, pues aquí tenemos visto que en 1640 hubo una disminución de 10 toneladas anuales, 10,000 toneladas anuales de su producción, tanto en América como en Sudamérica, en el norte de América como en Sudamérica, y esto fue algo de lo que empezó a debilitar el sistema naval español. Le cedo la palabra a mi compañera Brenda. Bueno, soy Brenda. Yo les voy a hablar acerca de los holandeses. ¿Puedes darle, Arnoldo, por favor? Gracias, Liberato, y adelante, Brenda, te escuchamos. Bueno, en esta parte de la clase me quise centrar más que nada en su trayectoria en Asia, porque aquí fue donde acumularon sus mayores fortunas. Ya mi compañero Liberato les habló un poco acerca de su trayectoria contra los portugueses, pero pues aquí nos vamos a centrar en Asia. Varias compañías comerciales se habían formado en las Provincias Unidas en los últimos años del siglo XVI, y sus naves habían seguido instintivamente la ruta que iba desde el Cabo de Buena Esperanza hasta las Islas de la Sonda. Para el año 1600, los barcos que tenían los holandeses ya equiparaban en cantidad a las de los portugueses, y una década más tarde ya lo habían cuadriplicado, que es algo que mencionó mi compañero. Los holandeses también tenían naves que estaban mejor adaptadas económicamente para todo esta competencia marítima que existía entre los países, y con una quincena de expediciones entre 1595 y 1601 consiguieron una experiencia marítima que les permitió sorprender por la espalda a los portugueses. Dale, por favor. Lo que ellos emplearon fue que, en vez de dirigirse a la India, buscaron un nuevo paso hacia Oriente que les ayudara a evitar los vientos estacionales, y esto lo aprendieron a prueba y error, porque tuvieron varios naufragios en todo ese proceso, y con ello aprendieron que no debían de acercarse tanto a Australia, y encontraron la parte sur del mar de Java
a través del estrecho de la Sonda, siguiendo una ruta que resultaba practicable todos los meses del año, y de este modo evitaron la vía del Mar Rojo y del Golfo Pérsico. En perfecta coherencia con esta nueva lógica, los holandeses buscaron una oportunidad base de apoyo, y es así como Jan Pieterszoon Cohen fundó la plaza fortificada de Batavia en las cercanías de Yakarta. Estos movimientos que emprendieron los holandeses disminuyeron considerablemente la importancia del estrecho de Malaca, que este estrecho es el que conecta las grandes potencias asiáticas que son China, Corea, India y Japón. Y esta fue durante cierto tiempo abandonado por las naves europeas. ¿Puedes darle, por favor? A pesar de que te estaban emprendiendo este comercio de este lado, no renunciaron a los tráficos con Persia y ofrecieron en aquel mercado productos como tejidos y armas de fuego, y con ello lograron adquirir notables cantidades de seda y de tapices. La Gran Compañía Holandesa de las Indias Orientales se fundó gracias a la cooperación de los Estados Generales y el gran pensionario Oldenbarnevelt en 1602, y esta fue creada en base al conjunto existente de diversas compañías que estaban operando en Indonesia. A pesar de que siguieron existiendo compañías que estaban ahí operando, estas ya eran como un ente menor. El que de verdad tenía importancia en el comercio era la compañía holandesa. Esta dispuso desde su inicio una cantidad de cerca de 6 millones de florines, 6 millones y medio, que era una cantidad que ni siquiera juntando a los ingleses y portugueses se podía comparar. Dale, por favor. La compañía estaba compuesta por 6 cámaras y cada una era independiente de la otra. Esto quiere decir que tenían finanzas que distaban mucho las unas de las otras, podían pedir préstamos individuales y por la misma autonomía que existía, ellos podían escoger qué barcos les convenía más usar, qué tipo de hombres necesitaban y también qué productos querían adquirir que les convenía más. Y sí, dale por favor, Arnoldo. Hacia el siglo XVII, los Estados Generales renunciaron al derecho de aprobar el nombramiento del gobernador de la compañía en Asia. Esta mantuvo siempre el monopolio del comercio en el Extremo Oriente, en el estrecho de Magallanes, y poseían lo que más adelante van a denominar como un gobierno feudal, una autoridad feudal en este territorio, porque poseían la capacidad de formar alianzas, de declarar guerra y también de ocupar territorio. Con respecto a lo de ocupar territorio, se menciona en el libro que es una colonización desde el punto de vista inglés, en el aspecto de que ellos no iban a esos territorios para asentarse, sino que su misión era monopolizar el comercio de especias, que en ese momento era muy importante. Y pues sí, no buscaban mezclarse con los nativos de ahí. Entonces, un gran ejemplo de las verdaderas intenciones que ellos tenían es que el único puerto, la única instalación agrícola que tenían en la ruta era la ciudad de Cabo, que se fundó a partir de 1652, y esta solamente fue establecida porque era considerado algo extremadamente necesario para poder reabastecerse de víveres, como frutas y verduras. Si no, no lo hubieran puesto porque de verdad no tenían interés en establecerse ahí. Y aquí lo dice, el objetivo de la compañía holandesa fue sobre todo el de dominar los comercios y controlar la producción. Para todo esto no les faltaron las naves. ¿Puedes darle, por favor? Y estos son algunos de los hitos que lograron. Amboina fue conquistada en 1605. Tomaron posesión de las Molucas en 1609. En su enfrentamiento con los ingleses, ellos ganaron y lograron expulsarlos de Yakarta, Banda, Amboina y las Molucas entre 1620 y 1630. En 1641, los holandeses también tomaron la base de Malaca y se apoderaron de otras plazas lusitanas en Ceilán, en la India meridional.
y a partir de 1639 sustituyeron a los portugueses en el comercio que tenían con Japón. ¿Puedes darle, por favor? A pesar de que habían logrado todo esto, la verdadera fuente de riqueza que tenían los holandeses se conservó en Indonesia. Y como les había mencionado antes, se comportaban como soberanos feudales con respecto a los príncipes locales, porque ellos cuando llegaron lo primero que buscaron fue establecer fuertes lazos con ellos, para que era como un intercambio en el cual ellos les otorgaban poder militar y los príncipes les otorgaban el monopolio de las especias que ellos tenían bajo su poder. Y este era un control muy rígido y despótico, que se puede decir que eran medidas colonialistas muy fuertes. Los precios de las especias eran vinculados a entregas obligatorias y los precios que estos tenían eran fijados siempre favoreciendo a los holandeses. Existía algo que era como un pago de tributo que los residentes de ese lugar, los cultivadores o los indígenas nativos, tenían que hacer, era pagar ese tributo porque era, pues sí, el pago por ocupar ese territorio. Y ya es todo por mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero David. Muchas gracias, Brenda. Adelante, David. Bueno, y eso ya es la última parte de la presentación. Esa habla de los ingleses y los franceses, pero antes de abordar el tema de los ingleses y los franceses, se va a tratar brevemente el tema de los daneses, suecos y de la flota holandesa. Bueno, el reino de Dinamarca y de Noruega, la lectura nos inicia mencionando que existen varios grupos de comerciantes europeos que no deben de darse por sentados, es decir, no debemos silenciarlos. El primero que nos menciona es el reino de Dinamarca y de Noruega, que en esos años eran uno solo, y nos menciona que los daneses tuvieron su compañía de las Indias Orientales para el siglo XVII y también tuvieron una para finales del siglo XVII, una compañía para las Indias Occidentales. En el reino de Suecia, igual que los daneses, ellos tuvieron un relativo éxito en lo que fue el comercio transoceánico. Si bien el esplendor de ellos, de su compañía de las Indias Orientales suecas, no fue muy prolongado, tuvieron otros de no mayor duración, como fue el de los mares del sur, es decir, al sur del Ecuador, y la compañía de África. Y antes de entrar al tema de Inglaterra, se toca el aspecto de los Países Bajos o Holanda, de su flota y cuál es su similitud que tiene con Inglaterra. Nos menciona también que la marina holandesa era una marina bastante poderosa en su tiempo en cuestiones de comercio, pero ellos optaron por un carácter que sus flotas o sus naves fueran meramente de un carácter mercante, es decir, dedicados prácticamente 100% al comercio, mientras que la marina de Inglaterra era diseñada, era una marina armada, no tanto diseñada para el comercio, pero que era utilizado también para el comercio. Incluso a pesar de esas diferencias de las perspectivas que ambos reinos o provincias o estados tuvieron con respecto al diseño de sus embarcaciones, hubo una ósmosis, es decir, una asimilación lenta entre ambas marinas, porque, como nos menciona, a finales del siglo XVII, aproximadamente un cuarto o un tercio de la flota mercantil inglesa era de construcción holandesa, es decir, utilizaban naves construidas por los holandeses, pero que salían con banderas inglesas. Bueno, ya entrando de lleno al tema de Inglaterra, pues es destacable mencionar lo que fue la Compañía Británica de las Indias Orientales, o en inglés la East India Trading Company, que nació en septiembre de 1599, es decir, a finales del siglo XVI, por una reacción de los mercados londinenses frente a lo que fue un monopolio por parte de los holandeses en cuanto a las especies. Los holandeses elevaron mucho el costo de las especies
tenían un monopolio, y los londinenses, en respuesta a esas acciones, fundaron su Compañía de las Indias Orientales. Para 1634 la compañía ya se había establecido un acuerdo con el Gran Mogol en la zona del subcontinente de la India, y fue autorizado para iniciar a comercial en la zona de Bengala. En esa parte ya la compañía era muy redituable, es decir, tenía bastantes ganancias a los pocos años de haber iniciado. Y nos menciona también esa parte que si bien ellos tenían una gran conexión con la parte del subcontinente de la India, con la zona de Bengala, no pudieron penetrar tanto en la parte de Persia, la actual Irán. Si bien en 1622 hubo un acuerdo de paz entre ambos, fueron los holandeses quienes prevalecieron en esa región del mercado. Es decir, los holandeses traían o comerciaban con los persas, no los ingleses. Bueno, también desde antes que los holandeses, los ingleses consideraron a la región de América una tierra destinada a poblarse, a diferencia de los holandeses. Los ingleses sí pensaban que era una tierra a poblarse, y incluso a pesar de los costosos viajes y el costoso proceso de colonización en Virginia, para 1611 se inició el cultivo de tabaco en la colonia, y fue bastante redituable el tabaco cuando iniciaron a cultivarlo. En la década siguiente era la principal abastecedora. Para 1620, de las décadas de 1620, Virginia era la principal abastecedora, la colonia de Virginia era la principal abastecedora de tabaco para Inglaterra. La segunda colonia que fundaron ellos en América, fue la de Nueva Inglaterra, o New England, que es al norte de Estados Unidos. Como ya sabemos la historia el grupo puritano que llegó a bordo del Mayflower en 1620, y que fundaron, y que de ahí nace la tradición americana del Thanksgiving a finales de noviembre. En 1629 nació lo que fue la colonia de Massachusetts, y posteriormente también surgieron asentamientos en lo que es Providence, Connecticut, New Haven y Rhode Island. Y al mismo tiempo que nacían esos asentamientos, en la zona de Nueva Inglaterra, alrededor de Massachusetts, nacía a las cercanías de Virginia. Al norte surgió lo que fue Maryland, y al sur surgió las dos Carolinas, norte y sur de Carolina. Bueno, aún teniendo el control de las colonias en América continental, como mencioné antes, las que después fueron conocidas como las 13 colonias, después de los procesos de que salieron los holandeses y salieron los suecos de las colonias que tenían ellos. En América, los ingleses no descuidaron las islas que están en el Caribe, donde podemos ver, incluso actualmente conservan bastantes islas como territorios del Reino Unido actualmente. Para 1602 ocuparon lo que fue el archipiélago de Bermudas. En 1625 penetraron todavía más en el Caribe y tomaron Barbados. Y en 1655 logran conquistar Jamaica. Con la toma de Jamaica por parte de los ingleses, logran ellos competir con los holandeses en lo que es el tema del contrabando hacia la América española, principalmente en la zona de la Nueva España, que fue un gran problema también para los españoles en el siglo XVII. Incluso podemos ver que la compañía surgió también en la compañía de la Bahía Hudson, que permitía el comercio de pieles, que fue bastante redituable también para Inglaterra. Eso ya fue en América continental, en las colonias que tenían. Y la Bahía Hudson, pues, es como podemos ver en el mapa, es bastante extensa y una zona bastante fría, por lo tanto había bastantes pieles que ellos podían comerciar. Y en torno para 1690, a finales del siglo XVII, una sexta parte de la flota inglesa estaba dedicada a las transacciones comerciales en América, que es un porcentaje, pues podemos considerarlo grande. Bueno, Francia. Eso fue en los ingleses, que fue los ingleses durante el siglo XVII. Ahora vamos a tomar a Francia. Francia fue una gran, y sigue siendo una gran potencia.
pero fue la última de las grandes potencias de aquel entonces en entrar a lo que fue el negocio transoceánico, el comercio de ultramar. El comercio francés al inicio del siglo XVII giraba en torno al comercio en el Mediterráneo y tenían realmente poco interés de entrar al comercio de ultramar. No les llamaban tanto la atención en las historias que se contaban y consideraban ellos que era demasiado trabajo para las ganancias que iban a tener. Ellos más bien se mantenían en la zona del Mediterráneo. Principalmente Francia entró a los negocios de ultramar para rivalizar a España, la vecina España. No fue por otra razón, sino porque tenían ganas de rivalizar, tenían intenciones de rivalizar a España en el comercio. Pero si bien no tenían tanto interés, es destacable mencionar que hubo asentamientos hechos por Samuel de Champlain en lo que actualmente es Canadá a inicios del siglo XVII. Si bien a inicios, cuando recién se asentó Champlain en la región, no tuvo tanto apoyo de la corona francesa, posteriormente vamos a ver cómo la corona francesa hubo un cambio y empezó a apoyar mucho la colonización de esa zona. Aquí es con la entrada de Richelieu, que él fue primer ministro en 1664. Podemos ver cómo Francia ya entra totalmente de lleno, que por cierto Richelieu era cardenal, entró totalmente de lleno a la que es la parte de la colonización y se le otorgó el respaldo, el apoyo total de la corona francesa a Champlain para continuar la colonización de Canadá. Como podemos saber, actualmente una parte de Canadá, que es la zona de la provincia de Quebec, es de habla francesa, que fue la parte que fue colonizada por los franceses. Bueno, con esta energía de Richelieu de entrar ya al juego de la colonización, se logra establecer asentamientos en Guyana, que es la actual Guyana francesa, en la parte de las Antillas y en el río San Lorenzo. Este asentamiento del río San Lorenzo posteriormente se va a convertir en lo que es la ciudad de Montreal, que podemos conocer como una gran urbe actualmente y la segunda ciudad de habla francesa más importante a nivel mundial en el siglo XXI. Y tras la declaración de guerra con España en 1635 y la posterior victoria de Francia en ella, Francia toma las islas de Guadalupe y de Martinica, que conservó y conserva hasta la fecha, la de Guadalupe, la de Martinica y no. Francia, de igual manera, logró también expandirse a África. No solamente tuvo éxitos en la región de América, sino también tuvo éxitos en la región de Francia. En 1633 logra explotar lo que es Gambia, Guinea y Senegal, entra y explota los recursos naturales y logra sacar y llevárselos a Francia. Para 1634 lograron entrar en Sierra Leona y Mauritania, y en 1642 Francia logra apoderarse de la isla de Madagascar, que es una isla bastante grande al suroeste de África. Con la toma de Madagascar, fundan ahí el Fort Dauphin, y esta nueva colonia Madagascar se desempeñó sobre todo para la función de un centro de piratería en la región. Podemos ver Richelieu dio impulso, el primer ministro, a la emigración a América, eso es otro tema, y por consiguiente la colonización de América. De África no tanto. Y bueno, pero por siguiente los contactos entre Europa y los demás continentes se amplió muy notable en lo que fue todo el siglo XVII. Podemos ver cómo todas las potencias, no solamente en los mercados de Asia y de África, sino cómo las potencias europeas en el siglo XVII realmente llegan a establecerse en América, a excepción de España. Francia e Inglaterra es en el siglo XVII cuando llegan a sentarse en América. Esto también fue gracias a una política que implementó la Santa Sede en 1622, donde deciden crear un órgano especial para la coordinación de las misiones. La Congregación de Propaganda se llamaba. Y pues que anteriormente estaba en vigor un régimen de patronato que dejaba a cada estado colonizar el control de las religiones, que se dedicaba a la difusión del cristianismo. Y eso, nueva política que implementó la Santa Sede, pues ayudó todavía más a que se llevara más rápido o más pronta la colonización de las Américas. Y esto sería todo de nuestra parte.
Muchas gracias, David, y muchas gracias a los 4 miembros del equipo. Muy bien, muy completa su exposición. Por cuestión de tiempo y para que no nos vaya a faltar tiempo para el equipo siguiente, vamos a continuar de inmediato con el equipo siguiente, si les parece, y al final, si nos permite el tiempo, pues podremos tener comentarios o dudas respecto a lo que nos hayan expuesto los 2 equipos. Si el tiempo no lo permite, pues comenzamos con eso por ahí la próxima clase. Las personas del equipo 3 son Emerson, Miguel, Eric y Carlos. Sí están los 4, ¿verdad? Sí, creo que sí están. Entonces, sí, aquí estamos, bueno, perfecto. Entonces, adelante, compañeros, los escuchamos. Hola, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el equipo 3, el segundo tema de expansión colonial europea. En este caso nosotros nos vamos a centrar... Perdóname, ¿tú eres Eric? Sí. Sí, Eric. Ok, adelante, Eric. Sí, perdón. Es que nomás para ubicar quién está hablando. Sí, adelante, Eric. Sí, disculpe. Bien, mis compañeros son Carlos, Miguel y Emerson y su servidor Eric. Hola. Vamos a hablar sobre España y Gran Bretaña en su conquista o su expansión a América. Bien, ¿puedes darle la que sigue, Carlos? Bien, yo me voy a centrar principalmente en los principales precursores de estos movimientos, los grandes personajes, por así decirlo, de ambos países. En el caso de España es Hernán Cortés. Este cruzó el Atlántico desde joven, desde 1506, y estuvo en el Caribe ganándose la confianza de las personas de ahí. Diego de Velázquez, quien sería gobernador de Cuba, le confiaría una expedición con la que trataba de reponerse de los primeros viajes que ya había hecho desde Cuba a la costa de Yucatán con Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Siguiente, por favor. Bien, una vez que parten, bueno, zarpan el 22 de abril de 1519. Hernán Cortés viaja junto con 200 de sus 530 hombres y fueron bien acogidos por los totonacas que había encontrado en la región. Estos toman posesión formal del territorio, incluidas zonas aún inexploradas en nombre del rey, de Carlos I, rey de España. Aquí Hernán Cortés, por su carácter y las ideas que él ya tenía, se deslinda por completo del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y ahora solamente sirve directamente al rey Carlos I. Fundan la Villa Rica de la Veracruz, y en este nuevo municipio, actuando en nombre del rey en lugar del gobernador de Cuba, es nombrado alcalde mayor y capitán del ejército real. Siguiente, por favor. Bien, Hernán Cortés inicia su trayectoria hacia Tenochtitlán, en donde ya había escuchado de la existencia de Moctezuma el 8 de agosto, con 300 hombres. El 8 de noviembre del mismo año se encuentran Moctezuma y Hernán Cortés en las afueras de Tenochtitlán, en donde este y su gente son recibidos. Aquí pasaría una serie de eventos en donde al final los españoles terminarían prevaleciendo, y el 13 de agosto de 1521 sería la caída de Tenochtitlán. Siguiente, por favor. Y se formaría con el paso del tiempo, lo que sería el virreinato de la Nueva España. A los territorios americanos españoles, a diferencia de los ingleses, de los que hablaré en un momento, no se les llamó colonias. Eran reinos en posesión de la corona de Castilla y estaban habitados no por colonos, sino por conquistadores y sus descendientes, y por pobladores. El nombre dado a todos los que llegaron después. Siguiente, por favor. Bien, aquí yo puse una imagen del rey Carlos. ¿Por qué? Porque aquí hablo sobre en qué terminó todo esto para Hernán Cortés.
Cortés vuelve a España en 1528 para exponer su causa ante el emperador, quien le ratificó en el puesto de capitán general, pero no de gobernador de la Nueva España. Aún así, Hernán Cortés regresa en 1530, pero tras costosas y agotadoras expediciones a la costa del Pacífico en busca de una ruta hacia China y las Molucas, se vuelve a establecer en España en 1540 para ya no retornar a las tierras que él había iniciado su conquista. En cuanto a los ingleses, el navegante que eligieron como capitán para el movimiento sería Christopher Newport. En 1580 tuvo su primer viaje transatlántico. Ya habían pasado varios años de la llegada de los españoles a América. Y en 1590 él pierde su brazo derecho en una batalla naval frente a la costa de Cuba. Este hombre tiene muchísima experiencia en lo que es el territorio marítimo, así que lo consideraron un buen prospecto para la empresa. Siguiente, por favor. A diferencia de España, aquí el viaje no sería pagado, por así decirlo, financiado por el imperio o por el reino de Inglaterra, como fue en el caso del reino de España, sino fue por una compañía, la Compañía de Virginia. Y en abril de 1606, Jacobo VI de Escocia, o primero de Inglaterra, da su escritura de constitución con concesión de los derechos exclusivos para establecerse en el área de la bahía de Chesapeake, en el continente americano. Chesapeake está en la costa de Virginia, que es al este de Estados Unidos, del territorio americano, donde ahora es Estados Unidos. Y zarparía él y su tripulación de 105 hombres aproximadamente, en donde había muchos caballeros, el 29 de diciembre de 1606. Bien, antes de hablar de Jamestown, quisiera hablar acerca de el término que se usaba para los que llegaron de Inglaterra a tierra americana. Esto era planters o plantadores, y eran quienes este era un significado que tenían los ingleses, que quería decir como implantar inmigrantes, que podría ser sinónimo de colonia. Antes de llegar a Jamestown, llegaron al Cabo Henry. Aquí Newport le dijo a algunos de sus hombres que bajaran para asentar territorio, para sentarse en el territorio, pero fueron recibidos por los indígenas de forma agresiva y terminaron heridos varios de sus tripulantes, por lo que tuvieron que retirarse. A diferencia de España, para los españoles, para los ingleses, les fue más difícil la entrada al territorio, porque para los indígenas no era nuevo que llegaran europeos a su tierra. Los españoles ya habían intentado antes llegar a este territorio al que habían llegado, al que le llamaron Cabo Henry, y también los habían hecho que se retiraran. Así que Newport se retiró, pero no se rindió, dio la vuelta a la costa del Cabo Henry y llegó a tierras a las que él llamaría Jamestown, que es donde ya echarían ancla ahora sí, el 13 de mayo de 1607. Los ingleses, como los españoles, ahora sí habían tomado posesión formal de tierras en territorio americano. La Compañía de Virginia también había dado instrucciones a Newport y sus tripulantes. Entre ellas era que todos los movimientos los debéis, dice, en todos vuestros movimientos debéis poner mucho cuidado de no ofender a los nativos si podéis evitarlo, y debían ocultar cualquier muerte entre los colonizadores y así impedir que las gentes del país se dieran cuenta de que no son sino hombres comunes. ¿Por qué? Pues ya era bien sabido por parte de los ingleses
las aventuras que había tenido Hernán Cortés y España. Habían aprendido de ellos y de cierta manera querían replicar estas ideas que ya se habían hecho anteriormente. También había muchos traductores que pasaron estos textos de la Nueva España a los ingleses para que pudieran tener esta idea de conquista. Siguiente, por favor. En este caso, el líder de las tribus indígenas con las que se toparon sería Powhatan. Él consolida su poder por medio de guerras y astucias, similar a lo que hacía Moctezuma, pero eran circunstancias muy diferentes, era un contexto distinto, ya que el territorio era mucho menor y tenía un mayor control en lo que se refiere al control sobre todos los poblados, incluyendo los de sus enemigos. Powhatan y Newport llevaron a cabo un intercambio de presentes cuando se encontraron por primera vez cerca de las cascadas de Powhatan. Siguiente, por favor. Powhatan era un indio americano muy astuto. Él vio la llegada de los ingleses como algo que podía aprovechar para él y para su tribu, ya que, bueno, los ingleses dependían de suministros de alimento por parte de los Powhatan, ya que se encontraban en una tierra en la que era difícil encontrar alimento y los Powhatan podían brindárselos a cambio de, pues, tenerlos como otra tribu sometida más. También podían aprovechar el cobre de los ingleses para su uso propio, y los ingleses mismos podían utilizarse con sus armas de fuego como de forma militar contra sus enemigos, que en este caso los que más resaltaban serían los Monacan y los Chesapeake. De la misma forma, los ingleses buscarían esto mismo que los Powhatan hicieron con ellos, que era someter a los Powhatan a eso mismo, a que ellos les sirvieran a los ingleses, pero les sería mucho más difícil porque, por lo mismo que les digo, el contexto en el que se encontraba la tribu de los Powhatan y su territorio era más reducido y tenían un mayor control, aparte de que su líder era mucho más audaz y perspicaz. Siguiente, por favor. Por lo mismo del alimento, Newport tuvo que hacer reiterados viajes a Inglaterra en busca de provisiones para el asentamiento, ya que eran azotados por el hambre y las enfermedades. En estos periodos se elige a John Smith como capitán, uno de los 7 miembros que se consolidan de la Compañía de Virginia cuando llegan a territorio americano. Él sería el capitán e intentaría acercarse a territorios que no eran propiedad de los Powhatan para hablar con ellos y tratar de hacer tratos, pero los Powhatan lo atrapan y es apresado. Y a partir de aquí surgen varios mitos acerca de lo que pudo haber ocurrido y el impacto que esto pudo haber tenido, en donde iban a matar a John Smith, pero la hija de Powhatan, Pocahontas, lo rescata, y se dice que ya después lo regresan, lo liberan, y se dice que esto fue un intento de los Powhatan por hacer subordinar a los ingleses. Ya habían dejado a John Smith con ellos, había mostrado cierta apacibilidad, o sea, como que podía ser controlado de cierta forma, y lo dejaron como que para que les dijera a los otros ingleses acerca de lo bueno que son los Powhatan y demás. Esto, claro, no funcionó. Cuando lo liberan es cuando Newport viene de regreso, y con el tiempo no se habría llegado a lo que los Powhatan habían intentado. Siguiente, por favor. En el caso de Newport, cuando regresó, traía instrucciones de la compañía de mandar regalos a los Powhatan, pero
Hay una frase que dice Powhatan interesante en donde se defiende, por así, o bueno, se pone como que a la defensiva y dice, es que yo no tengo por qué ir con ustedes a que ustedes me den los regalos de su rey. Yo aquí también soy rey y por tanto ustedes son los que deberían de venir a mí. Y así lo hacen y llegan a ciertos acuerdos en donde por los siguientes años estarían, pues, el caso del asentamiento inglés pendiendo de un hilo, dependiendo de la relación que tenían con los Powhatan. Christopher Newport dejaría el servicio de la Compañía de Virginia en 1611, al parecer descontentos por el resultado de sus esfuerzos para mantener abastecido el asentamiento de Jamestown, que era uno de sus principales problemas. Y muere en Java, en Indonesia, en 1617, en el tercero de una serie de viajes para la Compañía de las Indias Orientales. Siguiente, por favor. En el caso de los ingleses, aquel con el que empezaron el movimiento, que en este caso sería como Christopher Newport, ya no sigue ahí. Incluso John Smith igual terminaría herido y se tendría que regresar más adelante a Inglaterra. Así que pasarían varios años y en 1622 ocurriría la Gran Masacre, en donde los indios matan a más de 400 de los 1240 colonizadores que ya había en ese momento. Y esto crea ahora sí un conflicto que ya existía, pero lo termina por explotar y terminan ataques en donde los ingleses intentan envenenar a los indios. 2 años después, en 1224, ya no sería la Compañía de Virginia quien estaría encargada de este asentamiento de Virginia, sino ahora sería la colonia real. Ahora sería la colonia real de Inglaterra. Ahora la colonia tendría la autoridad sobre el territorio. Y pasarían 20 años en donde estarían igual con un trato más o menos entre los Powhatan y ellos, en donde siguen pendiendo de un hilo, intentan rescatar lo que pueda del territorio, cuando en 1644 ocurre otra segunda guerra importante, en donde los indios y los ingleses siguen peleando. Ambos, en este caso Hernán Cortés y Christopher Newport, los dos tenían sus razones para sentirse decepcionados por el trato que habían recibido, pero cada uno a su manera había puesto los cimientos de un imperio, y es por eso que son tan importantes estos dos personajes, incluido Christopher Newport, porque a lo mejor no consolidó la conquista del territorio como lo llegó a hacer Hernán Cortés, pero sí fue el que inició este movimiento. Siguiente. Y a continuación mi compañero Carlos les va a hablar acerca de los métodos y motivos de cómo estos movimientos de expansión se cometieron. Muchas gracias, Eric. Muy bien. Adelante, Carlos, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todos. Trataré de hacer lo más rápido posible esto para la oportunidad de mis compañeros. Fondo apropiado porque estamos hablando de la conquista y camisa apropiada también. Muy buenas tardes, días. Métodos y motivos. Originalmente la lectura de Eliot incluye únicamente a España e Inglaterra, pero en la página 53 menciona un poquito a Portugal y me pareció importante investigar un poquito extra. Fue algo chiquitito, no se preocupen. Sobre cómo los portugueses a final de cuentas terminan empezando todo este movimiento de colonización y exploración atlántica. Yo considero importante agregarlo por el hecho de que pues juegan mucho los motivos futuros de los españoles y de Inglaterra. ¿Okay? Entonces empezamos con la primera slide, que es sobre Portugal. Inicialmente los viajes de exploración portugueses son iniciados por los nobles que están buscando encontrar riquezas y más vasallos y más tierras, porque ellos se encuentran si piensan en la geografía de Iberia, Portugal se encuentra encerrada por lo que es el reino de Castilla originalmente y luego España cuando se unifica con Aragón. Entonces no tienen más de otra que encontrar tierras nuevas en donde sea y empiezan a buscar alrededor de la costa de África. Aunado a esto, también encontramos que los comerciantes empiezan a buscar nuevos mercados, porque la toma de ¿cómo se llama? Gibraltar por
por Castilla durante la Reconquista. También lo cierra un poquito de los mercados europeos en el Mediterráneo. Es entonces cuando, durante el reino de Enrique el Navegante, se conquista Ceuta para permitir este acceso al Mediterráneo y también se descubre Timbuktu. No tanto se descubre como Timbuktu, se descubren textos que hablan de la presencia de Timbuktu, una gran ciudad en el medio de África de Occidente. Entonces, Timbuktu como que impulsa a Enrique a mandar más viajes de descubrimiento, y el espíritu de cruzada también los impulsa a buscar más en lo que sería la costa de Occidente de África. El espíritu de cruzada se divide en 3 partes. 1, convertir a los nativos, seguir esparciendo la cristiandad. Buscar aliados, el mítico Prestor John en la lucha contra el Islam, y pues continuar la lucha contra el Islam. No basta con sacarlos de Iberia, la reconquista debe continuar por fuera de España, debemos reconquistar todo lo que es de los musulmanes. Y vemos más adelante que este espíritu de cruzada también se expande a lo que sería el Nuevo Mundo, porque, y me parece curioso, durante la lectura menciona que Hernán Cortés en muchas de sus notas y diarios, él equipara a los templos mesoamericanos con mezquitas, y cuando se refiere a ellos dice las mezquitas de estos. Entonces hay una gran influencia del espíritu cruzado en esto. Los desafíos principales para Portugal, y es la razón por la que terminan creando lo que se diría un imperio de cuesta, y digo imperio entre comillas, porque es una definición muy curiosa la del periodo, de puestos comerciales. No tienen suficiente capital humano para mantener o adentrarse demasiado en África Occidental. La malaria, las enfermedades, los mosquitos, como conversaban mis compañeros, y la resistencia de los nativos africanos y, bueno, no nativos, porque eso suena muy, las poblaciones africanas y asiáticas no les permite a los portugueses afianzarse muy fuertemente en el control del territorio. Entonces, en la foto aquí puse Henry porque lo puse en inglés, me disculpa, pero este es Enrique el Navegante, en toda su belleza. A ver, siguiente. Esta es la imagen que yo conseguí de Preste Juan o Juan el Pastor, que es un mítico rey cristiano que según se encontraba en África y que era súper sabio y que era uno de los descendientes, o que tal vez era uno de los... un mito medieval que el profesor nos puede explicar más adelante si tenemos tiempo. Pero eso fue uno de los motivantes también de seguir la exploración en África por parte de Portugal. Hablando de España, su búsqueda de nuevas tierras y de exploración está inspirada primariamente por los portugueses. Los portugueses encuentran las lucrativas rutas comerciales de África Occidente y empiezan a llegar a traerse esclavos y oro y muchos productos de lujo, y España dice, oye, ¿de dónde sacaste eso? Y empiezan a seguirlos en la costa y encuentran lo que sería de que la costa de África también. Empiezan a colonizar varias islas junto a África. Y es como que inspiración de navegación y explorar que los motiva a explorar hacia las Indias, y lo que lleva a Colón a encontrar la América, que en ese tiempo se considera las Indias. Existe una herencia de la Reconquista muy curiosa, en la que la tradición es que el rey o la corona se despoja de un comandante o de un caudillo, como se le puede decir, que organiza un grupo y él se encarga de conseguir los fondos y se encarga de conseguir las armas y ellos conquistan. Entonces como que yo te doy permiso de conquistar mi hijo, todo lo que hagas es legítimo porque yo soy el rey y por Diosito. Van y conquistan contra los musulmanes, se quedan con las tierras, pero un quinto de eso tiene que irse con el rey. Entonces menciono esto porque es muy importante para más adelante la justificación y los métodos que usa Cortés en la conquista del continente. Otro de los aspectos importantes es la evangelización. Se acerca desde 3 puntos diferentes. 1, la responsabilidad moral de convertir a los nativos y salvar sus almas, como dirían las bulas alejandrinas, que confieren a España dominio sobre toda América, siempre y cuando pues cuida sus almas y crea nuevos cristianos. La encomienda, que es como que esclavitud con pasos extras, básicamente. Cuídalos, civilízalos, conviértelos en cristianos, y a cambio pues ellos te van a dar su trabajo. Y la evangelización, a final termina siendo como justificación de conquista. Los conquistadores en sí, prioritariamente buscan una manera fácil de enriquecerse, conseguir fama, conseguir gloria, salirse de su estrato social. Pero muy rápidamente se dan cuenta que no todos pueden ser Cortés,
No todos van a encontrar el mítico El Dorado, no todos van a encontrar riquezas. Son muy escasos estas fuentes de riquezas fáciles. Entonces los conquistadores empiezan a asentarse y poblando el territorio como un método de control. No se trata de, voy a encontrar una sociedad y les voy a sacar todo su oro. Ahora se trata de, pues chinga, dame unos nativos, encomiéndamelos, yo los cuido y cultivo azúcar y la vendo y me hago rico. Que de hecho Cortés terminaría siendo uno de los impulsores de este modelo económico. Él tendría muchas haciendas en las que producía con sus encomendados. Uno de los desafíos principales para el movimiento o para el movimiento colonizador y de conquista español es que se enfocaron tanto en América, tanto en la extracción de recursos, tanto específicamente en la minería y el sometimiento de los nativos, que descuidaron la economía española y peninsular. Como comentó Arnoldo, si mal no recuerdo, a pesar de que lleva muchísima riqueza, la economía española sigue siendo primariamente ganadera y de agricultura, mientras que Inglaterra y los Países Bajos se enfocan en producir el paño, otros productos de más alto valor para comercio. Algo que quiero tocar aquí también es que no podemos decir que España siempre estuvo destinada a ser un imperio de conquista. Y Inglaterra, pues siempre iban a ser comerciantes. Las cualidades particulares de cada imperio se deben debido a la geografía y al lugar en el que llegaron. Los españoles llegaron a un lugar con amplios recursos mineros y con una gran población nativa que ellos podían someter a su poder. Si se acuerdan cuando mencionó Eric que muchos de los pobladores originales de Jamestown eran caballeros, es porque los ingleses están influenciados por España. Ellos escucharon las historias de oro y de las conquistas de Cortés y decían, oye, pues va a haber nativos que conquistar, va a haber nativos que someter, va a haber recursos que extraer. Entonces, algo como, creo que aquí tengo el número, algo como 120 caballeros estaban en la expedición de los ingleses, mientras que Cortés tenía como unos 80 o 70 caballeros comparado con el resto de sus tropas, que eran soldados, pero tenían otros oficios. Siguiendo, la siguiente diapositiva, vemos que Cortés, él fue inspirado por sus experiencias en el establecimiento de las colonias del Caribe. ¿Por qué? Originalmente, si mal no recuerdo, los reyes católicos le confirieron a Colón el derecho de quedarse con cierta parte de las tierras. Entonces, los hermanos Colón estaban en control de la española y básicamente era un régimen de mata, roba, viola, o sea, despójate, o sea, roba, básicamente. Destruye la infraestructura, mata a los antiguos, explota todo, riqueza a corto plazo. Los reyes españoles se dieron cuenta de esto y trataron de recuperar su control mandando un oficial, que era un familiar de Cortés. Y se dio la tarea de civilizar y poner el orden en la española y de crear plantaciones, ese tipo de cosas. Y aquí es donde Cortés como que toma una experiencia de que, oye, es mucho más productivo someter a los nativos, hacerlos que sigan nuestras órdenes y que produzcan algo para nosotros que podemos vender barato, a nomás robar todo y destruir todo por corto plazo. Algo importante es que durante uno de los encuentros entre Cortés y Moctezuma, es que Moctezuma indica que los españoles son los señores que fueron expulsados y que regresen a retomar su territorio. Y debido como que a esta barrera lingüística, Cortés logra que Moctezuma reconozca a Fernando el V como su señor, como su superior. Entonces él logra lo que se llama una transferencia de imperio. Entonces Moctezuma se somete a Fernando. Entonces todos los territorios mexicas pasan a ser propiedad de la corona española. Entonces esta es una de las mayores justificaciones que hay de la conquista española. No es tanto que por derecho de la fuerza, es por un derecho legal. Y Cortés empieza y sigue con la idea de mantener territorio con población y evangelización. De hecho, él es el que invita a los jesuitas o los franciscanos, si mal no recuerdo, creo que son los franciscanos, a México a iniciar la tarea evangelizadora, los conocidos 12 apóstoles. Ahí me puede corregir si me equivoco, por supuesto. Hablando de Inglaterra, uno de los mayores factores fue la influencia española. Deseos de no quedarse atrás,
de que pues hoy mira toda la riqueza que le está llegando a España, busca riquezas fáciles y obviamente pues sus intentos de imitar a Cortés en sus tratos con los nativos. Tienen la idea de que vamos a llegar a América, vamos a someter nativos como lo hizo Cortés y nos vamos a ser súper ricos así. Y así se lo vendieron a la compañía de Virginia. En la realidad no existían poblaciones nativas que explotar en el norte de América, no había amplios recursos minerales, los nativos que me mencioné ya tenían algunos contactos con los españoles, así que ya se habían puesto truchas de que oye, estos no son dioses, estos no son de que en la otra planeta del planeta, son otros humanos como nosotros. Debido a que no hubo como que una riqueza inmediata, las colonias desarrollaron una cultura de autosuficiencia y autonomía, debido a que pues tienen que valerse de sí mismos. Y debido a que no hubo ganancia inmediata, la corona no se interesó tanto en lo que estaban haciendo los colonos. Era como que pues hagan lo que quieran, siempre y cuando pues me comercien conmigo y yo les pueda vender cosas. Otra de las cosas que quiero mencionar es que intentaron imitar a Cortés con Powhatan. Intentaron hacer lo mismo que Cortés, intentaron lograr una transferencia en imperio. La lectura narra que creo que es John Smith, o no me acuerdo si es su superior. Pues en este relato de los regalos, su intención es de que pues Powhatan se acerque a ellos y reciba los regalos del rey de Inglaterra como una manera de sometimiento. Powhatan dice, pues no, este es mi reino, yo no me voy a acercar a ustedes vengan a mí. Y cuando llegan en la ceremonia le ponen una corona, si mal no recuerdo, y creo que, no sé si John Smith o su superior, que como que fuerzan a Powhatan a como que se inclina un poquito y le ponen la corona encima y es como que justificación de que, miren, ahora es súbdito, aceptó la corona de nuestro rey, o sea que es inferior. Otro de los factores de la colonización de Inglaterra es la presión interna. Religiosa en el sentido de que la corona inglesa no le importaba quién se fuera, o sea, sí, vete, o sea, mejor si eres de que católico, así no tengo que lidiar contigo aquí. Económica, porque ya no hay tantos mercados con que comerciar debido al monopolio español. Y social, debido a un incremento demográfico. Entre los desafíos principales encontramos la presencia española en América. Muchos de los asentamientos iniciales de Inglaterra tenían que ser en secreto, porque técnicamente toda era tierra española. La justificación de la conquista, porque no tenían el privilegio de usar la justificación del Papa, porque no eran católicos ya, y que técnicamente ya le pertenecía todo a España. Y aquí es donde ellos usaron un concepto de legalidad romana en el que decía que a resumidas cuentas la tierra es el que la trabaja. Si los españoles no han puesto poblados aquí y los nativos no aprovechan la tierra como ellos lo consideran, nosotros la vamos a tomar y la vamos a hacer productiva, entonces nosotros somos los dueños legítimos. Y el último desafío fue la hostilidad abierta a los nativos, debido a que ya habían tenido contactos con los españoles. La lectura menciona el caso de un traductor nativo que fue llevado a España y se regresó y les dijo, sí, que voy a hablar con mis amigos para que todos seamos amigos españoles, déjenme irme. Y apenas se fue, regresó con una banda de tribus de guerreros y mató a todos los españoles en la colonia de sus amigos que le habían llevado a España con ese rey. Antes de continuar, me gustaría asentar que no es tanto como de que ellos aprendieron a ser colonizadores, me refiero a ellos de Inglaterra y España, ya había una tradición de colonización previa. España con la Reconquista en Andalucía, al andaluz, al conquistar tierras de los herejes, expulsaron a los moros y nuevas personas venían del norte y migraban para brindar sus nuevos servicios a las nuevas poblaciones. Y en Inglaterra existía la tradición protocolonial de Irlanda y de Gales. Los pobladores, como mencionó Eric antes, no eran algo nuevo, ya se intentó hacer plantaciones y colonias en Irlanda para tratar de pacificarla y hacerla más inglesa. Entonces no era como que un concepto muy nuevo toda esta onda de la colonización. Creo que por ahí sería todo de mi parte. Le comparto a mi compañero Miguel. Y bueno, compañeros, ya son las 12. Gracias, Carlos, y gracias, Miguel. Pues sí, como tú bien lo dices, Miguel, ya son las 12. Supongo que requieres más tiempo. Sí, y justamente también el miércoles tengo entendido que no vamos a poder tener clase, así que... Bueno, sí, el miércoles es asueto, tendríamos que continuar, bueno, eso ya estaba considerado en el programa dentro de una semana.
obviamente necesitas más tiempo, ahorita quedan 2 minutos, pero obvio que necesitas más tiempo, ¿verdad, Miguel? Entonces, bueno, creo que lo mejor es dejar pendientes a las 2 personas que faltan, que son Miguel y Emerson, si no me equivoco. Sí. Una disculpa a los 2, a Miguel y a Emerson, por este contratiempo. Pero No bueno, pasa nada, profe. No pasa nada, profe. El hecho de que tuvimos que juntar 2 temas, 2 equipos, pues bueno, esto podía pasar, ¿no? Entonces, bueno, lo que haríamos el miércoles es asueto, así es que ese día no nos veríamos, ya estaba contemplado en el calendario, en el programa. Nos estaríamos viendo el lunes, o sea, el lunes de la próxima semana, dentro de una semana. Comenzamos escuchando a Miguel y a Emerson, que quedan pendientes, y posteriormente comentamos si hay por ahí, bueno, obviamente con tiempo medido, porque le tocará a otro equipo, si hay dudas o comentarios en torno a este tema, y pasaríamos a escuchar a las compañeras del equipo 4, pasaríamos a escuchar a las compañeras del equipo 4, que son Ángela López, Andrea Martínez, Dania Escobedo y Ana Cano, ¿sí? A ellas las estaríamos escuchando después, obviamente, de que concluyan Miguel y Emerson, y después de que comentemos un poquito si hay dudas o comentarios en torno a ese tema, y luego las escuchamos a ellas ya con otro tema, que es el tema de el Renacimiento, un análisis por allí de Peter Burke. Bueno, ok, compañeros, pues se nos ha ido el tiempo. Feliz puente. No es cierto, no es puente, asueto, perdónenme. El miércoles no nos estaríamos viendo. Nos veríamos entonces dentro de una semana, ¿sí? Así como lo hemos ahorita señalado. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos entonces. Una disculpa nuevamente para Miguel y Emerson, ¿sí? Se lo juro que no pasa nada, profe. No se preocupe. Se lo juro. Sí, exacto. Ya están. Cuídense. Ok. Hasta luego, Hasta maestro. luego. Bye. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. Bye, profe. Hasta luego. Cuídese, profe, lo veo mañana.